Diciembre de 2023 demostró que el problema más grave de México somos los mexicanos y no los políticos. Se reveló que México durante el año pasado ocupó el tercer lugar a nivel mundial en crecimiento económico, es decir, en Producto Interno Bruto. Y la enorme mayoría de los mexicanos no se dieron cuenta. También se reveló que por primera vez en 129 años la Bolsa Mexicana de Valores cerró arriba de 57,000 puntos y la enorme mayoría de los medios de comunicación calladitos. Además, se confirmó que durante el año pasado el peso mexicano fue la moneda más poderosa de todo el mundo frente al dólar estadounidense. Y si tomamos en cuenta del 2018 al 2023, también el peso mexicano encabeza la lista a nivel mundial en ese rubro. Y la enorme mayoría de los mexicanos no se informaron al respecto. También en diciembre se confirmó el aumento histórico al salario mínimo para que llegara a 250 pesos. Con eso, México se ubicó en el primer lugar a nivel mundial en cuanto a la variación real del aumento al salario mínimo del 2018 al 2024. Todo esto tomando en cuenta la inflación y todas las personas de derecha calladitas. Otra noticia que la enorme mayoría de los mexicanos decidió callar es el aumento histórico de 4,800 pesos a 6,000 bimestrales en las pensiones para los adultos mayores en todo México. Pero la enorme mayoría de los medios de comunicación decidieron ocultar esa información. También en diciembre se inauguraron las 2 primeras etapas del Tren Maya, pero la enorme mayoría, incluso de las personas de izquierda, decidimos no compartir esa información, no comentar al respecto. Pareciera que ya nos cansamos o nos aburrimos de tener un gobierno que cumple su palabra. Otra megaobra inaugurada en diciembre pasado fue el aeropuerto de Tulum, pero la enorme mayoría de los mexicanos ni cuenta se dieron. Y no conforme con eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador también en diciembre pasado inauguró el tren interoceánico que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico para competir directamente con el Canal de Panamá. Y la enorme mayoría de los medios de comunicación lo ocultaron. Y la gran mayoría de los mexicanos lo ignoraron. Y por si fuera poco, también en diciembre de 2023, Mexicana de Aviación emprendió su primer vuelo. Estamos hablando de la aerolínea que le pertenecía a todos los mexicanos, que fue privatizada en sexenios anteriores y que fue recuperada por el legendario Andrés Manuel López Obrador. Pero la mayoría de los mexicanos ni cuenta se dieron. Y como AMLO no tiene llenadera a la hora de hacer el bien, también el mes pasado inauguró la megafarmacia más grande de la historia de México, ubicada junto al aeropuerto Felipe Ángeles. La superficie de dicha construcción equivale a 4 planchas del Zócalo capitalino. Para construirla se invirtieron más de 2,000 millones de pesos y para surtirla de medicamentos más de 219,000 millones de pesos, para que no vuelvan a faltar los medicamentos gratuitos en todo México. Pero la mayoría de los mexicanos ni cuenta, ¿eh? Además, se confirmó que nuestro país rompió el récord de empleo formal hablando de toda su historia. Y Loret de Mola, calladito. Producto de eso, México se ubicó entre los países con menor tasa de desempleo de toda la APEC. Y Chumel Torres, calladito. Como consecuencia, se redujo la pobreza laboral en México en 5,2% en relación con el 2017. 3,3 millones de mexicanos abandonaron la condición de la pobreza y la enorme mayoría de las radios locales calladitas. Gracias a esos factores, México escaló 4 posiciones y ahora ocupa el lugar 12 entre las economías del mundo. Pero la mayoría de los mexicanos no lo saben. También callaron la mayoría de los medios de comunicación y los mexicanos ante la siguiente noticia. La Marina rompe récord anual en decomiso de drogas durante el sexenio de AMLO, pero casi nadie lo sabe. Por último, pero no menos importante, las reservas internacionales de México siguen creciendo. Ya nos ubicamos como el segundo país dentro del continente americano con más reservas internacionales, pero la enorme mayoría de los mexicanos lo ignoran. Y yo me pregunto, ¿pues qué a los mexicanos no les da gusto? Pues no es suficiente como para compartir dicha información, no es suficiente como para comentar dicha información, no es suficiente como para informarse e informar a las personas desinformadas
que lo rodean. Y esto se debe a que manipularon a la tercera parte de los mexicanos para que odiaran a AMLO. A pesar de todo lo que puede llegar a ser en un mes, este video es el ejemplo. Y manipularon a las otras 2/3 partes de mexicanos para que se avergonzaran por apoyarlo, para que lo apoyaran en silencio. Es lamentable realmente. ¿A poco creen que es suficiente con ir a votar? AMLO luchó toda su vida para transformar este país y nuestra única parte del trabajo es difundir la información y ni eso podemos hacer bien. ¿Cómo es posible que haya estados donde gane el PAN a pesar de todo lo que dije en este video? ¿Cómo es posible que no estén aseguradas las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y Senadores? Es posible gracias a la apatía de los mexicanos, a la desinformación de los mexicanos. No cabe duda que no merecemos a este gobierno, no cabe duda que no somos dignos de tener un presidente como Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, gracias por tanto y perdón por tan poco.